Y vamos. Ah, Alejandro, no lo pego. ¿Y quién es Alexis entonces? Buen día, Matías. Ahí ven la pantalla, chicos. Sí, profesor. Sí, profe. Perfecto. Bárbaro. Bueno, vamos a seguir trabajando con números enteros, ¿sí? Con las propiedades, toda esta parte, lo que empezamos a ver, lo último que empezamos a ver la clase pasada, y bueno, y lo que vamos a empezar a ver ahora, lo van a usar mucho en el práctico, ¿sí? Para repasar. ¿Se acuerdan que la última que vimos en la clase pasada fue que en Z teníamos definida la relación de divisibilidad, ¿sí? Que era análoga a los naturales, ¿sí? Pero teníamos definida en los enteros, ¿sí? ¿Cómo se definía? Rápidamente, a modo de repaso, dado dos números enteros, con A distinto de cero, se dice que A divide a B, y se denota A divide a B, ¿sí? Si existe un elemento K distinto de Z, ¿sí? Distinto de Z, perteneciente a los enteros, tal que el B se puede escribir como K por A, ¿sí? Entonces, en ese sentido decimos que A divide a B, ¿sí? Siempre y cuando el B se puede escribir como, como un entero por A, ¿sí? Bueno, había otros nombres, decíamos que B era divisible por A, que B era múltiplo de A, son distintas formas de nombrar lo mismo, pero entonces lo importante es esto, que A divide a B, sí, solo sí, existe K perteneciente a los enteros, tal que el B se puede escribir como K por A. ¿Sí? Eso lo tienen que saber bien, a la definición, qué significa que un número divida a otro. ¿Sí? ¿Qué propiedades demostramos la clase pasada rápidamente? Que todo número entero divide el cero, ¿sí? Que el 1 divide a todo número entero, o sea, la primera propiedad es que todo número entero divide el cero, ¿sí? Pero que solo el 0 divide al 0. Perdón, sí, bien digo, el 0 solo divide al 0. Después que demostramos que el 1 divide al A, o sea, el 1 divide todo número, y el menos 1 también divide todo número entero, demostramos que todo número entero es divisible por sí mismo y divisible por su opuesto, ¿sí? Esas propiedades las van a usar mucho en el práctico. Y después que demostramos que si A divide a B, entonces el opuesto de A también divide a B, ¿sí? Bueno, y A divide a menos B, menos A divide a menos B, bueno, todas esas propiedades, pero más que nada esta también, esta es la importante. O sea, son todas importantes, pero esta es que me dice que si A divide a B, entonces su opuesto también lo divide. Eso me está diciendo que la cantidad, ¿se acuerdan que dijimos que la cantidad de divisores de un número era un número, de un número no nulo, un número entero no nulo, era par la cantidad y venía de esto, ¿sí? De que si yo tengo un divisor positivo, entonces también voy a tener un divisor negativo, ¿sí? O sea, mejor dicho, si tengo un divisor, también va a estar su opuesto. Y esto también es importante, porque ¿qué me está diciendo? Que si A es un divisor de B, A también es un divisor de menos B. Entonces, es lo mismo buscarle los divisores a un número B que a un número a menos B. O sea, lo mismo, por ejemplo, después es lo mismo buscarle los divisores ya vamos a ver, de 150 que de menos 150. ¿Sí? Y esto es en virtud de estas propiedades. Y después, esta propiedad también es importante, que también la vamos a usar en una demostración, que si A divide a B, o sea, si el A es un divisor de B, entonces el módulo de A es menor o igual que el módulo de B, y eso nos daba dónde se movía el conjunto de los divisores, que nos decía que el conjunto de divisores de un número entero era un conjunto finito. La cantidad de divisores es un número par y es finita la cantidad. ¿Sí? Bueno, todas esas propiedades ya las demostramos en la clase pasada. No vimos en la clase pasada esta otra propiedad de la relación divide. ¿Qué me dice esta propiedad? Que si A divide a B y A divide a C, fíjense, el mismo numerito, es un divisor común de A y de C, de B y de C, el A. Entonces, el A divide al B y el A divide al C, entonces, el A divide a ¿quién? A B por X más C por Y, o sea, divide una combinación, esto es una combinación lineal, se dice, hasta ahí, hasta el B, es una combinación lineal de B y C, ¿sí? Donde el X y el Y son cualquier cosa, cualquier número entero, ¿sí? Entonces, si el A divide el B y el A divide el C, divide a cualquier cosa de esta forma,
O sea, divido una combinación lineal de B y C, donde el X y el Y pueden ser cualquier número entero. Entonces, bueno, vamos a demostrar esa propiedad. La demostración son del estilo de las anteriores, de vuelta, chicos, y esto lo van a tener que hacer en el práctico. Es una implicación lo que tengo que demostrar, entonces, ¿qué voy a hacer para demostrar esta implicación? Voy a estar suponiendo el antecedente, ¿sí? Y vamos a tener que llegar al consecuente. Entonces, efectivamente, eso es lo que vamos a hacer. En la demostración, supongo que A divide a B y que A divide a C. Y entonces, ¿qué es lo primero que voy a usar ahí? Voy a tener que usar la definición de la relación divide, ¿sí? ¿Qué significa que el A divide al B? Bueno, a ver, significa que el A divide al B va a significar que existe un K perteneciente a los enteros, tal que el B se escribe como A por K. Y que el A divide al C, ¿qué significa? Que existe otra cosa, un K', otro entero, de forma tal que el C se escribe como A por K'. Chicos, este tipo de demostraciones así, que son cortitas y no son muy complicadas, bueno, esta a lo mejor tiene algún rebusque, pero las tienen que hacer en el práctico y son del estilo de parcial también, ¿sí? Entonces, bueno, como les decía, supongo el antecedente y tengo que llegar al concepto. Entonces, ¿qué voy a suponer? Suponemos que A divide B, A divide C, uso la definición de la relación divide. ¿Hasta ahí estamos? ¿Sí? Como siempre. Ahora, para saber cómo sigo, que es lo que les decía en la clase pasada, ¿qué hago? Bueno, me voy a mirar un poquito esto, para saber qué hago. En función de qué sea esto, es lo que yo voy a hacer acá. Entonces, fíjense, ¿qué tengo que demostrar yo? Tenemos que demostrar que, que A divide a B por X, más C por Y. Con X, son todos números enteros, el X y el Y son cualquier número entero, pero son fijos, ¿sí? Bueno, fíjense, ¿qué significa esto? Esto es lo que tengo que probar, no lo sé, ¿no es cierto? De las hipótesis que tengo yo debería estar llegando a esto. Bueno, pero por la definición de la relación divide, esto va a pasar si, solo si, ¿qué cosa? Existe otro K, como yo usé el K y el K', va a existir un K segunda, llamémosle, perteneciente a los enteros, es lo que quiero ver, de forma tal que toda esta cosa sea múltiplo de A, es decir, se puede escribir como K por A. Es decir, yo tengo que llegar a que B por X más C por Y es A por SK segunda. Esto es lo que yo tengo que llegar. Entonces, fíjense, yo me tengo que armar esto. Tengo que armarme de un lado, tener B por X más C por Y. ¿Sí? Vale. Entonces, de un lado necesito tener B por X más C por Y. Y después del otro lado tengo que tener igual a A por algo. Ese algo será el entero. Ese K segunda, no sé quién va a ser, pero a eso lo voy a llamar K segunda. Entonces, esto yo lo que tengo que armarme. Entonces, pensando en esto, me voy acá, a lo que tengo. Estas son mis hipótesis. Yo por un lado tengo, al margen de los existe y todo, tengo que B es igual a A por K y que C es igual a A por K'. ¿Y yo acá qué necesito? Yo necesito B por X más C por Y. Yo tengo el B solita y el C solito. Entonces lo que voy a hacer es, en una ecuación, primero me voy a armar esto. Primero por lo menos me voy a armar el B por X y me voy a armar el C por Y. Entonces me vengo acá y ¿qué voy a hacer? Si yo necesito B por X, a esta expresión la voy a multiplicar por B. ¿Sí? Por X digo. Y a esta expresión, si yo necesito C por Y, voy a multiplicarla por Y. Porque se acuerdan que vimos una propiedad que me decía que si yo tengo una igualdad, puedo multiplicar por un número entero a ambos lados y la desigualdad no me cambia. No sé si se recuerdan esa propiedad, que la vimos en la clase pasada de los números enteros. Entonces, en la clase pasada vimos propiedad y ahora las estamos usando. Entonces, eso es lo que voy a hacer. Entonces, arrastro estos existe K y K' perteneciente a los enteros, y ven lo que hago. A esta primera ecuación la multipliqué a ambos lados lo mismo, por X. Entonces me quedó B por X igual a todo esto que es el A por K por X. Y a esta ecuación la multiplico por Y a ambos lados. Sabemos que si yo hago lo mismo de ambos lados de la ecuación, la igualdad no me cambia. ¿Sí? Podré estar sumando o multiplicando. Eviten dividir a ambos lados de la ecuación. ¿Por qué? Porque yo siempre tengo que tener como resultado un número entero. Por ahí en algún caso puede servir, pero siempre cuidado
al resultado final que no me quede ninguna fracción, porque tengo que poder asegurar que sea un número entero. Bueno, vamos a seguir acá. Entonces, esta lo multipliqué a ambos lados por i, me quedó c por i igual, bueno, a por k' por i, ¿sí? Entonces, si vengo acá a la pizarra, yo ya tengo, por un lado tengo el b por x igual a no sé qué, y por otro lado tengo el c por i igual a otra cosa. Entonces, yo necesito, para armarme este lado de la igualdad, sumar esas dos cosas. Necesito b por x más c por i. Entonces, si me vengo acá, si yo tengo b por x por un lado y por otro lado tengo c por i, voy a sumar estas dos ecuaciones. ¿Para qué? Para, al sumar esas dos ecuaciones, por lo menos me quedó este lado de la ecuación a la que tengo que llegar. ¿Sí? Yo tengo que llegar a esto igual a algo. Bueno, por lo menos me empiezo armando esto. Después veo qué pasa con el otro lado. Y eso es lo que hago. Sumo miembro a miembro, entonces me va a quedar b por x más c por i igual a todo esto más todo esto. Y eso es lo que hacemos acá. Sigo arrastrando siempre, existe k, k' perteneciente a los enteros, y me queda b por x más c por i es igual a todo esto más todo esto. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por lo menos hasta acá que hice, me armé lo que quería, un lado de la ecuación a la que tengo que llegar. ¿Sí? Me armé este pedacito. B por X más C por Y. Genial, eso lo tengo. Pero ¿qué necesito del otro lado? Necesito tener A por algo, por un número entero. Entonces yo tengo que tratar de que en este lado me quede A por algo que sea un número entero. ¿Y cómo hago para que me quede la por algo de este lado? ¿Qué puedo hacer ahí, chicos? ¿Alguien me dice? ¿Asociatividad? ¿O conmutatividad? Me parece que sí. Bueno, sí, primero tendría que asociar convenientemente, no sé si lo hago a eso, a ver, para. No, ¿ven? Ya de una, si uno acá a la base hay propiedades, que primero voy a estar aplicando propiedad asociativa, entonces me va a quedar A por algo más A por algo, y como en cada término tengo A, en verdad que uso la propiedad distributiva, ¿no? Saco factor común, el A. Como los dos términos tengo A, estamos que no noté todas esas propiedades, de una ya saqué factor común, el A. ¿Sí, chicos? Pero a la base hay otras propiedades que también estoy usando. Vale, acá estoy. Entonces ven, pero a ver, lo que quiero que vean es, yo supongo esto que es el antecedente, ¿no? Usé la definición y después me fui a mirar un poco qué era esto, para darme cuenta que en verdad tuve que multiplicar por X, si no, ¿cómo hago darme cuenta? Si no miro esto, ¿cómo hago darme cuenta que tenéis que multiplicar esto por X, o tenéis que multiplicar esto por Y y después sumar? ¿Estamos? Van en una hoja aparte, donde sea, miran a lo que tienen que llegar y ahí se lo construyen. Entonces, este lado lo tengo, y de este lado, como necesitaba algo, A por algo, todos ven que acá tengo, en este término tengo un A, en este término tengo un A. Yo tengo los paréntesis puestos, pero estamos que son innecesarios porque, ¿qué dijimos? Que como el producto es asociativo, tal vez no pondría los paréntesis y también está bien. Entonces lo que hago es, saco factor común A, o mejor dicho, aplico propiedad distributiva del producto con respecto a la suma. ¿Sí? Entonces, hice eso y ahora ¿qué resta? Un pasito más hago y a esto es a lo que le llamo K segunda, porque yo quería llegar a que, vale, a que toda esta expresión B por X más C por Y era A por un K segunda, por un número entero. Bueno, entonces eso es lo que hago. A esta cosa, a lo que está marcado ahí, le llamo K segunda. ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a decir? Existe K segunda perteneciente a los enteros, tal que toda esta expresión, B por X más C por Y es igual a A por K segunda, ¿sí? Donde K segunda, paren que sigue llegando el tal baile. Bien, donde el K segunda, no, acá, quiero ver, donde el K segunda, ¿quién va a ser? Todas estas cosas están entre paréntesis. El K por X más K' por Y. ¿Qué es un número entero? Sí, es un número entero el K segunda, siempre tengo que verificar eso, ¿sí? Ahí les digo que no les quede un cociente ni nada. ¿Por qué es un número entero? Porque es producto y suma de números enteros. Yo sé que vale la ley de cierre en la suma y el producto, entonces efectivamente eso es un número entero. Y entonces ahí, fíjense que logré lo que quería, lo que había dicho acá que tenía que llegar. Y entonces, como llegué a eso, esto es equivalente a decir, por definición de la relación divide, que la divide a toda esa combinación lineal. Entonces, efectivamente, A divide a la combinación lineal. ¿Sí? ¿Entendieron esta demostración, chicos? Ahí
¿Entendieron más o menos? ¿Me siguieron con la demostración? Sí, sí, quedó, se Bien, entendió bastante. bien. Sí, profe, se entiende. Bueno, entonces ahora fíjense, yo hice la demostración en general para cualquier X e Y. A ver, estamos que el A, B y C son cualquier enteros, pero a su vez esto vale para todo Y y Z, para todo X y Z, eh, para todo X e Y, perdón, en Z, estoy leyendo cualquiera. Entonces, como vale para cualquiera, en particular, ¿para quién vale? Para cuando el X vale 1 y cuando el Y vale 1, ¿sí? O sea, vale en particular para cualquiera, podría ser para el X2, para el Y2, ¿sí? Es para cualquier combinación lineal, pero en particular, para cuando el X y el Y vale 1, ¿qué se tiene? Se tiene la siguiente propiedad, que si el A divide el B y el A divide el C, entonces el A divide la suma, ¿sí? Porque tomo X e Y iguales a 1, ¿sí? Que son números enteros, y entonces en verdad vale esta propiedad. Esta propiedad ténganla siempre muy presente. En verdad vale la otra que es más general, mucho más general, pero esta vale. Si entonces el A divide a B y el A divide a C, entonces el A va a dividir la suma. ¿Estamos? Que es un caso particular de la propiedad que acabo de demostrar. ¿Sí? Esa propiedad vale, y así me puedo empezar a preguntar un montón de propiedades, que es el primer ejercicio de la práctica, que todavía no se la subí, pero ya se las voy a subir, que, a ver, si el A divide a B y el A divide a C, dividirá el producto, dividirá la resta, por ejemplo. Me puedo empezar a preguntar ese tipo de cosas. No sé si valen o no valen, pero me las puedo empezar a preguntar. ¿Sí? A ver, ahora, a modo de pregunta, ¿valdrá la recíproca de esta afirmación? De esta propiedad. Fíjense, esa propiedad me dice que, uy, ya, para todo A, B y C perteneciente a los enteros, me dice que si A divide a B y A divide a C, entonces el A divide a la suma, AB más C. Bueno, no sé por qué hiciste paréntesis. A ver, yo acá, por ejemplo, los chicos no estoy escribiendo el paréntesis. ¿Es necesario el paréntesis? No, porque no podría pasar esto. Se los digo a modo de comentario. No podría de ser así. Ser A divide a B más C. ¿Me entienden lo que les digo? No podría tener un paréntesis ahí. No puedo estar sumando una relación más un número entero. Entonces, si yo no puse el paréntesis, puedo no ponerlo porque claramente la tiene que dividir a toda la suma porque es un número entero divide a otro número entero. Si quieren se lo pongo, pero no es necesario. Cuidado con ese tipo de errores. Bueno, ¿qué sería la recíproca de esto? La recíproca sería si A divide a B más C, entonces el A divide a B y el A divide a C. ¿Vale esto? ¿Valdrá la recíproca? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? ¿Valdrá o no? Creo que no. Y bueno, entonces, si es creo que no, ¿qué tengo que hacer? Dar un contraejemplo. ¿O no? ¿Qué tendré que ser? Por ejemplo, si no vale. Si vale, tengo que hacer una demostración. ¿Qué es hacer una demostración? Suponer esto y tratar de llegar a esto. ¿Sí? Que la divide a B y la divide a C. Y si digo que no vale, como siempre, ¿qué tengo que hacer? Mostrar un contraejemplo. ¿Qué es mostrar un contraejemplo? Como esto yo lo estoy afirmando, se supone que es para todo A, uy, para todo A, B y C pertenecientes a los enteros, mostrar un contraejemplo sería mostrar una existencia, que existen A, B y C de forma tal que pasa esto y no pasa esto. ¿Sí? ¿Quién podría ser? ¿Quiénes podría tomar como contraejemplo en el caso? Piensen con números chiquititos. ¿Será cierto siempre que si un número divide una suma va a dividir a cada uno de los sumandos esos? ¿A nadie se le ocurre un contraejemplo? Fíjense, están dormidos hoy. ¿Yo qué escribí acá? La respuesta es no, un contraejemplo, y fíjense, tomo A, vamos a poner acá.
no vale la recíproca, no vale, vamos a poner, no vale. Y como A igual a 2, B igual a 3 y C igual a 5. Entonces vamos a poner, existen esos tres, tal que fíjense, es cierto que el A divide a B más C. Pues ¿qué? Fíjense, ¿es cierto? Sí, ¿por qué? Porque 2 divide a 3 más 5, porque 3 más 5 es 8, entonces efectivamente el 2 divide a 8, ¿sí? ¿Sí? Esto es 2 divide a 8. Pero ¿qué pasa? Me quedé sin hoja. Pero esto no se cumple. Vengo acá. Pero no se cumple que el A divide al C, al B, y el A divide al C. En verdad, que no se cumpla esto, está diciendo no se cumple que A divide a B y A divide a C. Y fíjense, que no se cumpla esto es equivalente a decir que A no divide a B o A no divide a C. Fíjense que es un O. Entonces, ya que no divida a uno de los sumandos, ya es suficiente, ¿sí? En la justificación. Entonces yo voy a decir, tomo el A igual a 2, el B igual a 3 y el C igual a 5, de forma tal que 2 divide a 3 más 5, pero, ¿qué pasa? 2 no divide a 3 o 2 no divide a 5. ¿Lo ven? ¿Por qué pongo el O? Pongo el O porque estoy diciendo no se cumple esto. Si me vengo más atrás, estoy diciendo, existen A, B y C que cumplen esto, pero no cumplen esto. ¿Sí? Y el no cumplen esto, como es una conjunción, por De Morgan sería, ¿sí? Lo tengo que escribir así. Entonces existe el 2, el 3 y el 5 de forma tal que el 2 divide la suma, pero el 2 no divide a cada uno de los sumandos. O no divide a este o no divide a este. En verdad no divide a ninguno de los dos, no me importa, pero lo que les quiero decir, con que no me divida uno ya me serviría como contraejemplo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe, Entonces, entiendo. perfecto. En el práctico van a tener que ustedes decidir si ciertas propiedades, antes de largarse a demostrar si se cumplen o no. Ustedes van a decidir, entonces si se cumple una propiedad, como siempre, como son para todo, las propiedades, para todo elementos en los enteros en este caso, van a tener que hacer una demostración. Y si no se cumple, tendrán que dar un contraejemplo. ¿Estamos de acuerdo? Para decidir pueden probar con algunos números. Si piensan que sí se cumple, tratan de hacer la demostración, no tratando de forzar a que la demostración se cumpla. O sea, no tratando de forzar la demostración. Si ven que no les sale la demostración, bueno, a ver, pensé bien, a ver si busco otro contraejemplo. ¿Sí? Entonces van viendo ahí si pueden, pero siempre tienen que justificar, o con una demostración si es verdadera la propiedad, o con un contraejemplo si es falsa la propiedad. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, a ver, otra cosa que ya les dije en la clase pasada, que tienen que tener mucho cuidado, no confundir. Una cosa es la relación divide y otra cosa es la operación división. ¿Sí? Una es una relación binaria y la otra será una operación binaria. Fíjense, la expresión A divide a B, por eso siempre tienen que hacer el palito bien derechito. Esta es la relación. A divide a B. Es una relación entre A y B. ¿Qué significa? Lo que ya dijimos, que existe un K perteneciente a los enteros, tal que el B es igual a A por K. Y otra cosa es hacer A dividido B, dado dos números enteros, y yo hago la división de esos dos números enteros. Vemos que son dos cosas distintas y no tengo que mezclarlas. Pero, ¿qué pasa? Hay una cierta vinculación entre la relación divide y la operación división. Fíjense, esta es la relación. Nos da una definición equivalente a la relación divide. A divide a B, fíjense, esta es la relación. A divide a B, ¿sí? Que es, ¿se acuerdan? Existe, vamos a venir acá. Fíjense, si A divide a B, esto era por definición, sí, solo sí, ¡ay, qué horrible! Esto es por definición, sí, solo sí, existe K perteneciente a los enteros, tal que B es igual a A por K. Entonces, fíjense, si el A es distinto de 0, en este caso, si el A es distinto de 0, entonces yo al A lo podré, como está multiplicando, lo podré estar pasando dividiendo, ¿sí? Y entonces en ese caso, ¿qué me queda?
me quedaría que B dividido A, pero ahí sí es dividido, está multiplicando, es una operación, lo paso dividiendo, es igual a K y el K pertenece a los enteros. Entonces fíjense, que el A dividida al B significa que la división de B por A es un número entero, ¿sí? Y es un sí solo sí esto. Si la división es un número entero, puedo pasar a esto, tener esto, y esto va a significar que A divide a B. Entonces, esa es la relación que hay entre la relación divide y la división, pero no tengo que mezclarlo. Entonces, un número divide a otro si solo si la división es un número entero. O sea, la divide al B si solo si el B dividido a pertenece a los números enteros. ¿Sí? ¿Sí? Ese sería como el vínculo entre la relación divide y la división. Pero ¿qué vamos a ver? Ya esto lo vamos a ver después, pero no todo número divide a otro. ¿Sí? O mejor dicho, no todo siempre la división entre dos números enteros va a ser un número entero, pero yo sí siempre puedo hacer la división entre, o sea, la división, la operación siempre la puedo hacer entre dos números enteros. No me dará otro número entero, me salgo del conjunto de los números enteros, pero la división siempre la puedo hacer, ¿o no? En cambio, no siempre voy a poder decir que un número divide a otro. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí, profe. Y otra cosa es que lo que les decía recién, de una propiedad que salió, la que vimos la clase pasada, es que, a ver, de esta propiedad, del primer hoja, esta propiedad, que yo digo, fíjense, si A es un divisor de B, entonces A también es un divisor de menos B, ¿sí? De esa propiedad, que la demostramos ya la clase pasada, ¿qué me dice? Que yo tomo un número entero, tiene los mismos divisores que su opuesto. ¿Sabemos que sale de esa propiedad? Y entonces, solo podemos restringirlo, por ejemplo, si yo les digo, busquen los divisores del menos 1550, por ejemplo, no me importa el signo, van a ser los mismos divisores que el 1550, ¿sí? Por eso, por eso basta con restringirse la relación divisibilidad sobre los números naturales, por ese motivo. Estamos que los divisores de un número positivo, de un número entero positivo y de un número entero negativo, o sea, del opuesto sería, van a ser iguales, entonces es lo mismo buscarle a uno o buscarle al otro. ¿Estamos? Primera observación es esa. Entonces, en virtud de esta observación, lo que vamos a hacer es, veamos cómo obtener los divisores de un número natural. ¿Para qué? Bueno. Entonces, estamos que ahora el objetivo es buscar los divisores de un número. A ver, ustedes saben buscar los divisores de un número. Calculo, digo, en el secundario han aprendido, no sé cómo lo aprendieron en el secundario, por ahí iban haciendo alguna tablita, no, la tablita la hacían para factorizar. Bueno, es ir como, voy arrastrando todos los números y voy encontrando todos los divisores. Lo que pasa, por ejemplo, a ver, si yo tengo que, ya buscamos los divisores del 12. Bueno, ¿quiénes son los divisores del 12? Tenía el 1, el 2, el 3, el 4, el 6, el mismo 12 y todos los negativos, el menos 1, el menos 2, el menos 3, el menos 4, el menos 6 y el menos 12. ¿Sí? Entonces, es como que voy barriendo y voy viendo, a ver, este número lo divide, este sí, este no, este sí, este no, este sí, este no, y los escribo todos. A ver, pero ¿qué pasa si el número es muy grande? Si yo les dije recién el 1550, ¿cómo hago buscar todos los divisores del 1550? Voy a arrancar, bueno, a ver, el 2 lo divide, pasaré a ver, el 3 lo divide o no lo divide. ¿Me entienden? Que si el número es muy grande, cada vez se va complicando más el hecho de buscar los divisores. Entonces, por eso les vamos a ver una técnica ahora para que nos ayuda, que nos facilita el hecho de buscar divisores. ¿Sí? Entonces, primera observación es, si yo tengo que buscar los divisores de un número, basta con buscar los divisores del número positivo, porque total van a ser los mismos que los divisores del número negativo. Por eso basta con buscar los divisores de un número natural, ¿sí? Y no mido todo el conjunto de los números enteros. Entonces, la técnica esta que les voy a mostrar, en verdad la vemos con un ejemplo. ¿Qué ejemplo? Vamos a buscar los divisores del 150. Tampoco es tan grande el número. Esta técnica se puede aplicar para cualquier número. Entonces, ¿cuáles son los divisores del 150? Se los hice con un ejemplo, con el numerito 150, lo podría haber hecho con cualquier otro número, lo podría haber hecho en general con una, por ahí para que lo entiendan un poco más, se los hice con un numerito. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son los divisores del 150? Esa es la pregunta. Entonces, a ver,
primera observación, solo vamos a buscar los divisores positivos del 150, ya que los divisores negativos son todos los inversos aditivos. ¿Qué dijimos recién? Los divisores del 12 son 1, 2, 3, plin, 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 pero también sé que van a estar el menos 1, el menos 2, el menos 3, todos los opuestos también van a estar. Entonces, de 150 solo voy a buscar los divisores positivos, porque después los negativos no es que no los voy a tener en cuenta, pero después los agrego. Yo sé que van a estar siempre el más menos, porque van de a pares, ¿sí? Entonces busco solo los positivos, en primer lugar. Es como que voy limitando la cantidad de divisores que busco, pero después sé que hay más. Entonces primero solo busco los positivos. Segundo, ¿qué tengo que tener en cuenta? Fíjense esto. Yo sé que estoy buscando los divisores de 150, entonces si D es un divisor de 150, yo sé que D va a dividir a 150, ¿sí? Entonces fíjense. Ay, para. Vamos acá. D es un divisor de 150, vamos a poner acá. De 150, ahí es. Entonces yo sé que si D divide a 150, esto sí, solo sí, bueno, existe un CAP, a ver, bueno, esto no me escribió el existe acá. Yo sé que el 150 se puede escribir como D por algo, ¿o no? ¿Sí? Por un entero, con K entero, ¿no? Con K perteneciente a los enteros. Yo sé que los divisores, el D es uno cualquiera, ¿sí? Entonces, para cualquier caso, el D lo puedo escribir de esta forma. Pero en verdad, ¿quién va a ser el K este? No va a ser cualquier cosa. Yo el 150, para que valga esta igualdad, va a ser D, el K no puede ser otra cosa que 150 sobre D, ¿sí? Entonces, fíjense, el D divide el 150, pero ahora también el 150 sobre D va a dividir a 150. Este es un divisor, pero este también es otro divisor. Este también es otro divisor de 150. ¿Por qué? ¿Por qué esto es un divisor de 150? Y porque existe D, perteneciente a los enteros, tal que el 150 se escribe por ese entero y por este divisor. ¿Sí? Entonces todos ven que el 150 sobre D también es un divisor de 150. ¿Sí? Entonces, a ver, siempre que tengo un divisor, D, uno cualquiera, no sé quién es, un D, entonces el 150 sobre D, que es otro, también va a ser divisor. A ver, fíjense, por ejemplo, en el caso del 12, que ya lo habíamos visto en la clase pasada, por ejemplo, yo sé que 3 divide a 12. ¿Por qué ¿por qué el 3 divide a 12? Y porque existe el 4 perteneciente a los enteros, tal que el 12 se escribe como 3 por 4. Pero ahora, este 3 por 4, fíjense, yo lo puedo escribir como 12 dividido 3, que es lo que estoy diciendo allá. Y este 12 dividido 3, que es el 4, también es un divisor del 12. O sea, esto va a ser un divisor del 12, pero este también va a ser un divisor del 12. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, a ver, si D es un divisor, 150 sobre D también es un divisor. Y eso viene de esta igualdad, que es lo que decíamos recién. ¿Sí? Ahora bien, de esta igualdad uno puede deducir, escuchen esto, que o este divisor es menor que 150, perdón, o un divisor un factor, este factor es menor o igual que la raíz de 150, o este es menor o igual que la raíz de 150. Uno o el otro, sí o sí, va a ser menor o igual que la raíz de 150. ¿Sí? El otro será mayor que la raíz de 150, mayor o igual. Pero seguro que o este es menor o igual que la raíz de 150. ¿Sí? ¿Por qué eso? Bueno, vamos a justificarlo. Entonces, estamos acá. A ver, hasta acá yo tengo. ¿Qué vimos? Que si D es un divisor, entonces 150 sobre D también es otro divisor. ¿Y qué vimos? Que uno o el otro, vamos a ver, mejor dicho, es menor o igual que la raíz de 150. O ese divisor D es menor o igual que la raíz de 150, o como sería el divisor, otro divisor correspondiente, que es el 150 sobre D, va a ser menor o igual que la raíz de 150. ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? Bueno, a ver, supongamos que eso no pasa. Para justificar que pasa esto o esto, vamos a decir, bueno, supongamos que esto no pasa. ¿Qué significa? Por absurdo. Si eso no pasa, tendríamos que los dos son mayores que raíz de 150. ¿Estamos de acuerdo? Siempre, piensen que tengo un no. Entonces, si no es cierto esto, a ver, paren.
Si yo digo, supongo que no es cierto que D sea menor o igual que la raíz de 150 y que no, y que 150 sobre D, esto es 1, chicos, no 1, menor o igual que la raíz de 150, si yo digo, esto no pasa, entonces, ¿qué va a pasar? Por De Morgan, ¿qué tiene que pasar? D va a ser mayor que la raíz de 150 y, es un y, 150 sobre D es mayor que la raíz de 150. ¿Estamos de acuerdo? Yo quiero probar que pasa esto. Entonces, ¿qué hago? Lo voy a hacer por el absurdo suponiendo que no pasa. Entonces voy a suponer, si no pasa, que D es mayor que la raíz de 150 y 150 sobre D es mayor que la raíz de 150. Entonces, a ver, lo que tengo que llegar ahora es una contradicción, ¿sí? Porque yo estoy haciendo por el absurdo. Entonces, ¿qué hago? Fíjense, hago el producto de D por 150 sobre D. Y acoto. Como el D es mayor que la raíz de 150, este factor es mayor que la raíz de 150, lo acoto por 150. Y como este factor, 150 sobre D, también es mayor que la raíz de 150, entonces a ambos factores lo acoto por la raíz de 150 en virtud de esto. Paren que llego. ¿Sí? Entonces ahora, fíjense, de este lado yo puedo simplificar y me va a quedar 150, y de este lado, raíz de 150 por raíz de 150 es raíz de 150 al cuadrado, que se me va a simplificar y me va a quedar 150. Entonces, si uno escribe ahí, me queda que 150 es mayor estricto que 150. Lo cual es una contradicción, ¿o no? Porque son iguales, no puede ser mayor estricto, no es un mayor igual, es un mayor estricto que viene de acá, porque cada uno de los factores es mayor estricto que raíz de 150. Entonces, a ver, todo esto es para justificar que efectivamente pasa que o este factor es menor o igual que raíz de 150 o este factor es menor o igual que raíz de 150. Entonces, a ver, todo esto para hacer la técnica. ¿Cuál va a ser la técnica? No voy a buscar todos los divisores positivos de 150, sino que ¿qué voy a mirar? Los menores que raíz de 150. Voy a buscar mejor dicho, le voy a calcular la raíz a 150, ¿sí? Y voy a buscar los divisores que son menores o iguales que la raíz de 150. Porque total yo sé que encontrando esos divisores, después voy a tener más divisores que cómo los encuentro, haciendo 150 dividido de, ¿sí? Entonces, a ver, ¿cuál va a ser la técnica? Yo voy a encontrar, acá, vamos a hallar divisores de 150, ¿sí? O sea, vamos a hallar D que dividan a 150 y que D sea menor o igual que la raíz de 150, ¿sí? Y eso me acota un montón la cantidad de divisores que estoy buscando. Y después, una vez que encuentro estos divisores, yo sé que va a haber más que los voy a obtener haciendo 150 dividido de, ¿sí? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Entonces, lo que hago es calculo la raíz de 150, bueno, aproximadamente, más o menos. Ojo que los divisores son números enteros, entonces no me interesa tanto lo que viene después de la coma. Si la raíz de 150 es aproximadamente 12, algo, voy a buscar los divisores menores o iguales a 12. ¿Sí? Los divisores de 150 menores o iguales a 12. Que es la raíz de 150. Entonces, ¿cuáles son estos divisores de 150 menores o iguales que 12? Van a ser, si se pueden ver, el 1 es un divisor de 150, el 2 es divisor de 150, el 3 es divisor de 150, el 4 es, me copio con los números, el 5 es divisor de 150, el 6 también divide el 150, si se pueden ver, ¿sí? Por 15, y el 10 es divisor de 150, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? El 6, paren, porque va a ser 10 Por 30, sí. por... Este por 30 y este por 15. No, ¿este por cuánto? Claro, porque tendría quinta el 150. Entonces 6 es divisor de 30. Bien, está bien, está bien, está bien. Sí, sí, sí. Escúchenme, bueno, estos son los divisores menores que 12. Pero yo sé que hay más. A ver, paren, vengo acá. Entonces, los divisores de 150
menores que 12, o que la raíz de 150, son, bueno, el 1, el 2, el 3, creo el 5, el 6 y el 10. Bien. Pero después que sé que hay otros divisores, pero hay más. ¿Cuáles van a ser los que hay más? Van a ser los que son de la forma 150 dividido D. Entonces, ¿qué voy a tener? Un divisor va a ser 150 dividido 1, que va a ser el 150, ese también es otro divisor. Después voy a tener el 150 dividido 2, y me va a quedar el 75, ese va a ser otro divisor. Después voy a tener el 150 dividido 3, ¿esto qué me da? 50, ¿sí? Después voy a tener, ¿se dan cuenta lo que digo? Yo obtuve estos, y ahora obtengo los que me faltan haciendo 150 dividido cada uno de estos. Después tengo 150 dividido 5, esto me da 30. Después tengo 150 dividido 6. Esto es lo que digo. ¿Cuánto me da 150 dividido 6, chicos? Diego, ¿qué me dijiste? 25. Gracias. Gracias. Y esto me da 15. Está lenta la profesora. Y esto me da 15. Entonces, fíjense, obtuve todos estos que son menores que 10. Menores que 12, menores que la raíz de 150 menores. ¿Sí? Y después, usando esto, obtengo todos los otros, que son el 15, el 25, el 30, el 50, el 75 y el 150. Y entonces, con todo esto, ¿qué es lo que hago? Eso es lo que dije acá. Sí, acá estaba el 25. Y, por lo tanto, ¿quiénes van a ser los divisores de 150? Van a ser todos estos, más todos estos, más todos los opuestos. ¿Sí? Entonces voy a tener el más menos 1, el más menos 2, el más menos 3, el más menos 5, el más menos 6, el más menos 10, el más menos 15, el más menos 25, el más menos 30, el más menos 50, el más menos... ¿Sí? ¿Estamos todo esto? Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. En verdad son 24 los divisores de 150. ¿Sí? Pero con esta técnica, ¿qué hice? Yo solo encontré estos 6 divisores, los que son menores que la raíz de 150. Y después me armo todo el resto de los divisores. Entonces, mientras más grande es el número, por ahí se complica más en buscar los divisores, ¿sí? Y esta técnica me ayuda, me agiliza que no me olvide ningún divisor. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la técnica? Primero, y a ver, y si hubiese sido que en querer encontrar los divisores del menos 150, que hubiese dicho, bueno, arranco diciendo, los divisores del menos 150 van a ser los mismos que los del 150. Entonces busco los divisores del 150, no sé si me entienden. Y de ahí arranco con este procedimiento. Lo primero que se hace entonces en el procedimiento es, dado un número, por ejemplo, sea, ay, qué desprolijo. Buscar los divisores de A. Divisores de A, pertenecientes a los naturales. Entonces, lo primero que hago es, le calculo, como tipo técnica, le calculo la raíz de A. ¿Sí? No sé cuánto me va a dar esto. Después, paso 2, busco los divisores de A menores o iguales que la raíz de A. ¿Sí? Ese sería el segundo paso. Busco esos divisores. Y tercer paso, doy el conjunto de los divisores. Mejor dicho, primero, vamos a ver. Encuentro los divisores de la forma, A sobre D, donde D son los que encontré en el paso 2, D, divisores del paso 2 serían divisores del paso 2, y por último, en 4, armo el conjunto de divisores, considerando también los inversos aditivos, ¿o no? Los consigno menos. ¿Está? Entonces, esto es como una técnica para encontrar divisores. ¿Sí? Primero le calculo la raíz al número. Yo acá, en todo este procedimiento, chicos, les tuve que justificar un poco más por qué era eso. Después en la práctica no hacen todo esto de vuelta. O sea,
Ya en la práctica ya van a saber, porque este argumento que yo se los hice para el 150 vale para cual, lo podría estar repitiendo tomando el A acá en vez del 150, ¿sí? Entonces yo ya sé que siempre o un factor u el otro es menor o igual que raíz de 150. Entonces, eso justifica un poco por qué basta con mirar los que son menores o iguales que la raíz de 150, la raíz del número. Entonces, a ver, como técnica, si tengo que buscar los divisores en un número, lo primero que hago es busco la raíz, le busco los divisores que son menores o iguales que la raíz del número, siempre positivos, busco los otros correspondientes, ¿sí? Haciendo esa división, y después armo todo el conjunto de los divisores. ¿Entendieron cómo buscar los divisores? Que lo van a tener que hacer en el práctico. Sí, profe, sí entendí. ¿Y para qué lo van a tener que hacer en el práctico? Porque, por ejemplo, yo les puedo preguntar en el práctico, y hay un ejercicio, decide si los siguientes números son primos o son compuestos. Entonces, y ahora les doy la definición de número primo y número compuesto. Es mirando los divisores que tiene un número, yo voy a poder decidir, ¿sí?, si el número es un número primo o es un número compuesto. Entonces, por ahí la pregunta no va a ser busque todos los divisores, que tienen que saber hacerlo también, sino que va a ser decide si el número es primo o compuesto. Si yo ya veo, les doy la definición, hay veces que no hace falta que busque todos los divisores para decidirlo, pero para decidir si un número es primo, por ejemplo, sí vamos a tener que buscar todos los divisores. ¿Cuándo un número es primo? Un número A entero es un número primo, siempre y cuando, bueno, el A es distinto de 0 y distinto del 1 y del menos 1. El A no es 0, ni 1, ni menos 1. ¿Sí? Eso no los consideramos como números primos. Entonces, un número entero es un número primo si tiene únicamente 4 divisores o 2 divisores positivos. Es lo mismo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ¿quién es un número primo? El 2. ¿Por qué? Porque ¿quiénes son los divisores del 2? Son el 1, el 2 y el menos 1 y el menos 2. Entonces ven que tiene 4 divisores positivos, 4 divisores o 2 divisores positivos que son el 1 y el 2. ¿Sí? Otro ejemplo de un número primo es el 7. ¿Por qué? ¿Quiénes son los divisores del 7? De vuelta, son el 1, el 7, el menos 1 y el menos 7. Entonces tiene 4 divisores o 2 divisores positivos que son el 1 y el 7. Entonces, esos son números primos. Como ejemplo, tengo, bueno, y el menos 2 también es un número primo y el menos 3 también es un número primo. Entonces, por ejemplo, el más menos 2, el más menos 3, el más menos 5, el 7, el 11, el 13, el 17, el 19, y así sigo, ojo como sigo, o sea, no sé, no hay un... uno puede ir viendo quiénes son los primeros números primos, pero después no hay un algoritmo cómo se forman los números primos. Sí se puede, vamos a demostrar en la materia más adelante que hay infinitos números primos, ¿sí? Y vamos a ver el rol importante que tienen los números primos en computación es fundamental, ya lo vamos a ver después. Y si no es primo, ¿qué va a ser el número compuesto? Entonces, ¿cuál va a ser un número compuesto? Dado un número entero, se dice que siempre y cuando el número sea distinto de 0, del 1 y del menos 1, ¿sí? Decimos que es compuesto el número si tiene más de 4 divisores. Entonces, por ejemplo, el 4, a ver, ¿quiénes son los divisores del 4? Tengo el 1, el 2, el propio 4, el menos 1, el menos 2 y el menos 4. Entonces ya tiene 6 divisores el 4, o el menos 4 lo mismo. Entonces tiene 6 divisores, o tiene más de 2 divisores positivos que son el 1, 2 y 4. ¿Ven que tiene 3 divisores positivos? Entonces como tiene más de 2 divisores positivos ya es un número compuesto. ¿Sí? Entonces, ejemplo de número compuesto, bueno, el 4, el 6, bueno, los negativos también el 8, el 9, el 10, el 12, ¿sí? Todos los números pares van a ser todos números compuestos, excepto el 2, que es un número primo, pero el resto de los pares va a ser compuesto, ¿sí? Porque ya todo número se divide por sí mismo y el 2 lo va a dividir, entonces ya ahí sé que es número compuesto. Entonces, por ejemplo, si en la práctica yo les digo, decide si el número es un número primo o no, y yo ya puedo mostrar otro divisor que no sea el propio número ni el 1, ya voy a poder decir que no es primo y va a ser compuesto. Ahora, para decidir que el número es primo, yo voy a tener que buscarles todos los divisores al número para asegurarme que no hay ninguno diferente, ningún divisor diferente del 1 y del propio número, que ellos seguro yo sé que ya son divisores, porque ya lo demostramos, que el 1 siempre divide todo número entero y que todo número entero es divisible por sí mismo. Ahora ¿hay otro? Para saber si hay otro, si ya sé que hay otro, bárbaro, ya sé que es compuesto. Ahora, para saber si hay otro, en el caso que sea primo y no encuentre cuál es otro divisor, voy a tener que buscarle los divisores al número.
¿sí? Todos los divisores al número, para decir, ay, mira, no hay otro diferente, otro divisor positivo diferente del 1 y del mismo número. Entonces, como no hay otro, es un número primo. ¿Y cómo hago? Buscar todos los divisores sin olvidarme ninguno. Una técnica, chicos, es la que empleamos recién, esta que hicimos con el ejemplo del 150. ¿Sí? Entonces, en ese ejercicio del práctico van a ver, lo podrían hacer de otra forma. Si alguno, qué sé yo, aprendió otra técnica para buscar divisores, la puede estar incorporando y va a estar bien, ¿sí, chicos? Y bueno, y como les decía, los números primos son muy importantes. A ver, vamos a demostrar que hay infinitos números primos. ¿Por qué son importantes? Porque, fíjense, dice, constituye los ladrillos para construir todos los números enteros. ¿Por qué? Porque todo número entero se puede descomponer de manera única, salvo el orden, y sacando el signo, ¿no? Como producto de números primos, ¿sí? Sacando el orden. Entonces se puede descomponer de manera única. Es esa descomposición, por ejemplo, de números primos, que se usa mucho en criptografía. El año pasado, no sé si lo conocen a Marcelo Arroyo, bueno, y Valentín también había ayudado, Valentín Casano habían dado una charla que había estado muy buena sobre criptografía, cómo los números primos y la descomposición de números primos permite, incluso en la seguridad informática, cómo intervienen, y que eso es fundamental. Cosas muy básicas, o sea, resultados muy básicos acá, contribuyen en la seguridad, no solo en la seguridad informática, sino en toda la seguridad, obviamente, todo, en los bancos, bueno, en todo. ¿Sí? Entonces, es muy importante todo esto. Esa es una de las aplicaciones de esto. ¿Sí? Bueno, entonces, sepan bien la diferencia entre número primo y número compuesto. Ahora, esto, cambiando un poco de tema, no cambiamos nada de tema, pero vamos a entrar allá en lo que es el algoritmo de la división entera. ¿Qué dijimos hace un rato? Que dado dos números enteros A y B, no siempre se cumple que uno divida al otro. Yo no siempre puedo decir, si yo tomo dos enteros cualesquiera, no puedo decir que, por ejemplo, si yo tomo el 2 y el 4, está bien, sí, digo, el 2 divide el 4. Pero ahora, si tomo el 3 y el 4, no puedo decir que el 3 divide el 4. Entonces, dado dos números enteros cualesquiera, no puedo decir que uno divide al otro. ¿Sí? No siempre pasa eso. ¿Sí? Con lo cual, no siempre vamos a poder asegurar la existencia de ese K entero. Un poco retomando esto que decíamos acá, a ver dónde está. A ver si lo encuentro. Esto. Nosotros decíamos que un número divide al otro si solo si la división era un número entero. Bueno, esto no va a pasar siempre. ¿Estamos? No es dado dos enteros cualesquiera, esto va a pasar siempre. Va a pasar siempre y cuando uno divida al otro. Pero bueno, entonces, yo lo que les decía recién, a ver, no siempre la división entre dos números me va a dar un número entero, no siempre, ¿sí? Pero, y ahí saltaba, por ejemplo, si yo hago 1 dividido 2, ¿qué me da como resultado? Si uno hace el resultado con la calculadora, les da 0,5 y me salgo del conjunto de los números enteros que ya me da un racional. Pero hay un resultado, que lo deben haber visto en el secundario, que es el algoritmo de la división entera, que ¿qué me dice el algoritmo de la división? Me habla del resto, ¿o no? Por ejemplo, en este caso, yo puedo decir, bueno, A se puede escribir como B divide el A se puede escribir exactamente como un entero por B, más nada. Pero si no, esto de, a ver, que el B divide al A significa ver cuántas veces el B entra en el A, y entra una cantidad exacta de veces el B en el A. Pero hay veces que en un número entero no entra una cantidad exacta de veces en el otro. Entonces me sobra algo, ese algo va a ser el resto. Bueno, esto es lo que dice el algoritmo de la división entera. Fíjense, ¿qué me dice el algoritmo de la división? Dado dos enteros A y B, fíjense que este primer enunciado del algoritmo de la división entera lo hacemos para A y B pertenecientes a los enteros positivos, ¿sí? O los naturales sin el cero, ¿sí? Y después se puede generalizar ese resultado para cualquier número entero, pero la demostración en verdad la vamos a hacer para los enteros positivos, ¿sí? Entonces, dado dos enteros, A y B, enteros positivos, perdón, existen Q y R, pertenecientes a los naturales, que satisfacen ¿qué cosa? Que A se puede escribir, o sea, mejor dicho, si yo A lo divido por B, voy a tener un cociente y voy a tener un resto. Es decir, que A se puede escribir como Q por B más R, donde el R va a verificar esta relación, que es mayor o igual que 0 y menor estricto que B. ¿Sí? No me tengo que olvidar nunca la condición del resto. Y esos Q y R que existen, estos que existen, son únicos.
y se llaman, el Q es el cociente, el R es el resto de la división de A por B, ¿sí? Bueno, el A se llama dividiendo y el B es el divisor. Entonces, a ver, en este caso, cuando A divide a B, que yo sabía todo esto, fíjense acá, bueno, di vuelta los números, vamos acá. Vamos a cambiar el orden. A ver. Si el B divide al A, entonces yo sé que A se escribe como B por K, ¿sí? Más nada, más un 0 sería. Entonces, en el caso que uno divide al otro, el cociente, este va a ser el cociente, y tengo un resto que va a ser 0. En el caso de que un número entero B divida al A. Entonces, en la división, esto dijimos recién, sí, solo si A dividido B pertenece al conjunto de los números enteros, ¿sí? Es cuando el resto de la división me da 0, ¿sí? Por eso pertenece al conjunto de los números enteros. En este caso, para dos enteros cualesquiera uno lo puede generalizar así. Puede decir, lo puedo escribir así, fíjense, acá, a ver, acá en vez de K podría haber escrito un Q, ¿sí? Para que quede igual, para. Uy, ya. Acá en vez de K podría haber escrito Q, fíjense que es lo mismo, pero con el resto 0, cuando uno divide al otro. Pero si uno no divide el otro, me sobra algo, y ese algo lo voy a llamar el resto, ¿sí? Entonces, en verdad, el teorema me dice lo siguiente, para dos cualesquiera, sin importarme, no estoy que uno divide al otro, porque si uno divide el otro, estamos que este R va a ser 0 siempre. Entonces, para dos cualesquiera, números enteros positivos, este teorema me dice que existen Q y R únicos que satisfacen esta igualdad. Siempre al A lo puedo escribir como ese número entero por B más R. Y donde el R tiene que ser sí o sí mayor o igual que 0, siempre y menor estricto que B, ¿sí? El divisor este. Bueno, este resultado, ¿se acuerdan de haberlo visto en el secundario? Cuando uno hace las divisiones, a ver, qué sé yo. Fíjense, si uno hace, yo sé por ejemplo que 3 no divide a 7, ¿sí? ¿Por qué? Porque 7 dividido 3, esto no pertenece a los enteros, ¿sí? Entonces sé que el 3 no divide al 7. Pero ahora a ver, ¿puedo hacer 7 dividido 3? Sí, lo puedo hacer. Bueno, lo que me dice este resultado es, a ver, que van a existir Q y R de forma tal que al 7 yo lo voy a poder escribir como 3 por Q más R, y que son únicos. Entonces el 7, en verdad, ¿cómo lo puedo escribir? Lo puedo escribir como 3 por 2 más 1. Lo puedo escribir de distintas maneras, pero no me tengo que olvidar que este R tiene que ser mayor o igual que 0 y menor estricto que 3. ¿Sí? Por eso lo puedo escribir de esta manera. Entonces este va a ser el cociente y este va a ser el resto de la división de 7 por 3. ¿Ven cómo lo puedo estar escribiendo? Entonces es esto, si uno hace 7 dividido 3, no sé si se acuerdan, a ver, ¿qué nos preguntábamos en este caso? ¿Cuántas veces entra el 3 en el 7? Y entra 2, pero me sobra 1. No sé si se acuerdan de esa cuentita. Bueno, este es el cociente y este va a ser el resto. ¿Sí? No sé qué tanto se acuerdan de todo eso, pero bueno, este algoritmo, el teorema este lo tienen que saber. Vamos a demostrar este teorema. A ver, la demostración de este teorema consta de dos partes. Fíjense, porque me dice dos cosas. Me dice que existen Q y R que satisfacen esta igualdad, con el R satisfacen todo esto, pero además me dicen que son únicos. Entonces, la demostración tiene dos partes. Primero, probar que efectivamente existen el Q y el R, el cociente y el resto de la división de A por B, y por el otro lado, probar que son únicos, que no puede haber otros que verifiquen. Puede haber varios Q y R que verifiquen esta ecuación, pero hay únicos que van a verificar que el R se mueva acá, porque por ejemplo, esto que les estaba diciendo, a ver, por ejemplo, a ver, yo al 7 lo puedo escribir, en la división por 3 como 3 por 1 más 4, por ejemplo, o al 7 lo podría estar escribiendo como 3 por 0 más 7, o al 7 lo podría estar escribiendo, como lo escribí ahí, como 3 por 2 más 1. Entonces, si uno mira solamente la ecuación, uno podría estar diciendo, tengo, pero no son únicos, tengo varios Q y tengo varios R, podría ser distintos. Pero ¿qué pasa? Este no puede ser el cociente y el resto, esto no, porque 4 no es menor estricto que 3, no cumple esa condición. Lo mismo con esta, 4 no es menor que 7.
Entonces, como no pasa esto, estos casos no pueden ser, y estos van a ser el único cociente y resto que van a existir, porque este es el único caso en que el R, que va a ser el resto, es mayor o igual que 0 y menor estricto que 3. Entonces, nunca me tengo que olvidar de la condición del resto. No solo es la igualdad esta, sino la condición que cumple el resto. ¿Sí? Bueno, entonces, como les decía, siempre tengo que, mejor dicho, este resultado es un resultado de existencia y unicidad. Existen el cociente y el resto de la división de A por B y son únicos. Eso es importantísimo en matemática. Siempre nos preguntamos, cuando hacemos un resultado, tal ecuación, ¿tiene solución? Sí. O sea, ¿existe la solución? Sí. ¿Es única? Siempre como que son dos preguntas, existencia y unicidad. Puede que algo no tenga unicidad. ¿Sí? En este caso, se puede probar existencia y se puede probar unicidad. Bueno, vamos a arrancar con la demostración. Lo primero que probamos va a ser la existencia. No pierdan de vista que tengo que probar. A ver, tengo que probar que existen Q y R de forma tal que verifiquen esto. ¿Sí? Entonces, vamos a dividir en casos para probar la existencia. Yo tengo dos enteros A y B, dos enteros positivos. ¿Sí? Entonces vamos a dividir en casos. Primero vamos a considerar que el A es menor estricto que B, después que son iguales y después que el A es mayor estricto que B. Fíjense, si el A es menor que B, es más, yo lo podría estar haciendo con un ejemplito. A ver, por ejemplo, en el caso 1, para que entiendan bien. Si el A es menor estricto que B, por ejemplo, yo podría estar tomando, estamos que la demostración no va con un ejemplo, no es forma parte de la demostración esto, pero para que entiendan, por ejemplo, si 5 es menos 7, ¿sí? Y yo estoy siempre haciendo A dividido B, o sea, estoy haciendo 5 dividido 7. Entonces, a ver, si yo hago esto, 5 dividido 7, ¿cuántas veces va a entrar el 7 en el 5? ¿Qué opinan? 0. Entra 0 veces y me sobran 5, si uno lo quisiera así, decir así. Es decir, esto me dice que, en verdad, yo al 5 lo puedo escribir como 7 por 0 más 5. Entonces, en este caso, ¿quién va a ser el cociente? Q, y el resto va a ser el mismo 5. Entonces, en general, esto lo puede hacer por cualquier número. En general, si un número es menor que otro, y estoy haciendo A dividido B, siempre, no se olviden de eso, entonces yo al A lo puedo escribir como ¿qué? Como B por 0 más el mismo A. Fíjense que esta igualdad vale siempre, porque esto es 0, entonces me queda A igual a A. ¿Sí? Entonces, este va a ser el cociente y este va a ser el resto, que cumple el resto, que el resto va a cumplir que es mayor o igual que 0, ¿por qué? Porque el A es un entero positivo, porque esto es A, y es menor estricto que B, también lo cumple porque lo sé. Entonces, en ese caso que el A es menor que B, el cociente va a ser 0 y el resto va a ser el mismo A. Entonces yo ahí ya justifiqué que existen el Q igual a 0 y el R igual a A. Mostré, a ver, probar existencia es mostrar dos enteros que cumplen con eso. ¿Sí? Entonces estoy mostrando el Q igual a 0 y el R igual a A que cumplen con esa igualdad y además no me tengo que olvidar de que este R, que es A, verifica esta condición, ¿sí? Dado que el R es menor que A. ¿Sí? Ahora bien, ¿estamos con este caso? Si el A es menor que B, ya probé quiénes son los que existen. Es 0 y el mismo A. ¿Sí, chicos? 0 el cociente y R el mismo A. A ver ahora, si son iguales, ¿qué pasa si el A es igual a B? Yo me vengo acá. Vamos a pasar de hoja. Caso 2. Vamos a ver si sabemos quiénes son. Caso 2, si el A es igual a B. Entonces, por ejemplo, a ver, si el A es igual a B igual a 5, no me importa qué. Y si yo hago 5 dividido 5, ¿cuántas veces entra el 5 en el 5? Una vez. Una vez, ¿y qué me sobra? 0. Me sobra nada. Muy bien. Entonces, en verdad, yo al 5, ¿cómo lo escribo? Como 5 por 1 más 0, ¿no? ¿Sí? Si uno mira esta cuentita, esto. ¿Sí? Y esto lo mismo lo puedo traducir acá. Entonces, A en la división por B, yo en verdad el A lo puedo escribir como B, en vez de poner A pongo B por 1 más 0. ¿Sí? Porque esto no se olviden que es A, ¿no? Es el mismo A. ¿Sí? Entonces, ¿quién es el cociente? El cociente va a ser 1 y el resto, ¿quién va a ser? 0. El 0
El resto es, claramente va a verificar que es mayor o igual que 0 y va a ser menor estricto que B porque B es un número entero positivo. Entonces, claramente, como el R0 es menor estricto que B. Entonces, ahí, de vuelta, cuando son iguales, yo puedo decir, sí, entonces existen. Si yo tomo como cociente 1 y como resto 0, se verifica esta igualdad, porque fíjense que me queda igual a B, lo cual es cierto, ¿sí? Y allá. Y el resto, que es 0 en este caso, verifica esto, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en ese caso yo también pude mostrar ya la existencia. Dije quién es el resto y quién es el cociente. Genial, lo dije. ¿Estamos hasta ahí? ¿Me siguieron hasta ahí? Sí, profe. Bueno, Sí, profe. hasta ahí viene bien. Viene bien, digo yo. No tuvimos que hacer mucho. ¿Sí? Hasta mirando ejemplitos nos dimos cuenta de quiénes son el cociente y el resto. Ahora, caso 3, ¿qué vamos a suponer? Que A es mayor estricto que B. Fíjense, vengo acá, ese es el último caso. Entonces, primer caso, A menor que B. Ya dijimos. Caso 2, supongo que son iguales. Y caso 3, ¿qué me va a faltar? Caso 3, esto dice caso 3, supongo que el A es mayor que B. Y ahí ya no es tan sencillo. Porque que el A sea mayor que B es cuánto mayor. No sé cuántas veces entra en el B en el A y no sé cuánto me sobra, ¿me entienden lo que les digo? Entonces, ya ahí cambia la situación. No puedo decir como en los otros casos quién es el cociente y quién es el resto. Entonces, fíjense que me dice acá. Dice, la idea intuitiva es considerar estos elementos. Elementos de la forma A menos B, A menos 2B, A menos 3B. Fíjense. Porque yo, ¿qué quiero hacer? Yo tengo, supónganse en las rectas real, recuerden que estoy con los enteros positivos, son todos números, acá voy a tener el 0, voy a tener el B por acá, son todos enteros positivos, y tendré el A acá, no sé, porque el A es mayor que el B, ¿sí? ¿Y yo qué quiero encontrar? Quiero encontrar un cociente y quiero encontrar un resto. Quiero encontrar un cociente, quiero hallar Q y R de forma tal que A sea igual a B por Q más R, ¿sí? Es decir, y quiero que este R sea mayor o igual que 0 y menor estricto que B. Eso es lo que quiero hallar. O sea, en verdad quiero hallar Q y R tal que pasen estas dos cosas. Es decir, que si yo miro esto, el R en verdad va a ser igual a A menos B por Q. ¿Sí? Mejor, el resto, si uno despeja, tiene esta forma. ¿Sí? Donde Q es un número natural, ¿o no? ¿Sí? Donde Q pertenece a los naturales. Pero a su vez quiero que el resto verifique esto. Entonces, fíjense lo que me dice acá. La idea intuitiva es ir considerando estos elementos. A menos B, A menos 2B, hasta que caigamos en algún elemento menor que B, pero mayor o igual que 0. Fíjense. Vengo acá de vuelta. ¿Esto que me está diciendo? Yo no sé quién es el cociente, no sé quién es el Q, pero fíjense. A ver, si el Q fuese 1, ¿qué me queda? Me queda A menos B. Más que natural, sí. Si el Q fuese 1, me queda A menos B. Si el Q fuese 2, es como que voy a tener distintos restitos así. No son restos, mejor dicho. Distintos numeritos. Uno, cuando el Q vale 1, me queda A menos B. Cuando el Q vale 2, voy a tener el R2, que va a ser el A menos 2B, fíjense, cuando el Q vale 2. Entonces, fíjense, ¿quién es el R1? La idea es ir considerando qué números. Yo tengo el A, estoy en el A. Entonces le voy a restar, al A le resto B, no sé cuánto vale B, pero le resto A menos B va a estar por acá, aproximadamente. Esto va a ser el R1S. Pero después, a este le quiero, mejor dicho, al A, lo voy a querer seguir restando. Yo voy a querer encontrar un resto, fíjense la forma que tiene, voy a querer encontrar un resto que me caiga acá, en esta franja, ¿sí? Porque yo quiero que ese resto sea mayor o igual que 0 y menor estricto que B. Entonces le voy a ir restando B hasta caer acá, ¿se dan cuenta? O sea, a ver, la pregunta sería, para encontrar quién es, ¿cuántas veces, si uno mira esto, al A, ¿cuántas veces le tengo que sacar B para que ese resto me quede entre 0 y B? ¿Se dan cuenta? Entonces, a ver, ahí se la saqué una, acá le saqué otra, por ejemplo. Obviamente que esto no tengo los números, ¿no? Tendríamos que hacerlo con numeritos. Esto va a ser A menos 2B, ¿sí? Habría que hacerlo con numeritos. Y le resto uno más, y después voy a seguir restando y la idea es caer acá. A ver si lo hacemos con numeritos. ¿Qué numeritos podemos considerar? A ver.
Si yo tomo el A es mayor que B, qué sé yo. El A que sea 18 y el B que sea 4, por ejemplo, qué sé yo. Y entonces tengo el 0, el 4, a ver si me siguen acá, y el 18. Esto es el A, esto es el B. Yo quiero hallar el resto que sea mayor o igual que 0 y menor estricto que 4, ¿sí? Y yo sé que los restos van a ser de la forma 18, que es A, menos Q por 4, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la idea? Arranco restando, fíjense, cuando voy obteniendo como diferentes, una sucesión de numeritos, hasta caer acá. Por ejemplo, el R1, ¿a qué va a ser igual? Le puse R1 por ponerle R1, pero va a ser 18 menos 4, que se corresponde cuando Q es igual a 1. O sea, si le quito 4 al 18, me voy a quedar por acá, y voy a tener el 14, ¿sí? Entonces esto es el R1. Después, en verdad voy a tener un R2 que va a ser al 18 le quiero quitar 2 veces, cuando el Q vale 2, 2 veces 4. Esto es cuando el Q vale 2. Entonces, en verdad, esto me quedó 14. Esto me quedó 10. Entonces me queda el 10, que es el R2. Sigo, porque todavía no caí acá. Este no puede ser el resto. Tengo que caer acá adentro. El R3, ¿quién va a ser? Sigo restando, va a ser 18 menos 3 por 4. Entonces, 18 menos 12, me quedó 6. Entonces, el Q va a ser, acá en este caso el Q es 3. Entonces, ¿qué dije? Que me quedó 6. Contrólenme las cuentas. Me quedó 6. Este es el R3. No me sirve todavía eso como resto. Le sigo quitando. Esto de ver cuántas veces entra es eso. Le voy quitando a la cantidad de veces. Entonces, a ver, el R4 va a ser 18 menos 4 por 4 y esto me queda 2. ¿Sí? Porque esto es cuando el Q es igual a 4. Entonces, cuando me queda acá, este R4 es 2. Este es el que me va a servir. ¿Sí? ¿Sí? Y después, a ver, si seguiría ya me paso para un número negativo, no lo quiero. Entonces, y este va a ser el resto, porque fíjense, 18 una división por 4, a ver, ¿cuántas veces entra el 4 en 18? Si yo hago 18 dividido 4, entra 4 veces, porque 4 por 4 es 16, y me sobra 2. Entonces, a ver, es esto. Esa es la idea un poco. A ver, al A, que es el 18, ¿cuántas veces le tuve que sacar el B, que es el 4? Le tuve que sacar 4 veces, y ahí caí ahí adentro y el resto fue 2. ¿Sí? Esa es un poco la idea intuitiva de lo que hacemos en este tramo de la demostración cuando la es positiva. ¿Hasta ahí me siguieron? O sea, esta es la idea intuitiva, no hicimos la demostración, claramente. Sí, profe, se entendió. Bueno, y a ver, entonces, ¿cuál es la idea intuitiva? Consideramos como esta sucesión, entonces al A le restamos el B, al A le restamos A menos 2B, al A le restamos el A menos 3B, y así seguimos, hasta que caemos en que uno de estos me va a quedar entre 0 y B, mayor o igual que 0 y menor estricto que B. Y ese va a ser el resto, que sería esto que hicimos acá, fuimos considerando A menos una vez B, A menos 2B, A menos 3B, A menos 4B, y este A menos 4B fue el que cayó entre mayor o igual que 0 y menor estricto que 4, y ese es efectivamente el resto, porque veo que es el resto, con este ejemplo, ¿no? Veo que es el resto. Entonces, esa es la idea de la demostración. Bueno, todo esto hay que formalizarlo ahora. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Para formalizar esta idea vamos a considerar el siguiente conjunto. Fíjense qué conjunto considero. Considero el conjunto de los X números naturales de esta forma, que son, fíjense, de la forma A menos N por B, que es esto mismo, chicos. A ver, es esto que yo les decía acá. Si yo despejo el resto, el resto es de la forma A menos un natural por B. ¿Sí? Entonces estoy considerando, ¿qué cosa? Un conjunto formado por elementos de esta forma. Lo que pasa es que no le llamo R, porque R después va a denotar el resto. Entonces, X son elementos de esta forma. Es A menos B por un número natural. Ese es mi conjunto A. Son los números naturales, los X naturales que tienen esa forma. Con N va barriendo los naturales. En otro caso decía Q. Yo acá, cuando arranco la demostración, todavía no sé que existan el cociente y el resto. No sé que existen Q y R. Es lo que tengo que demostrar que existen Q y R. Entonces yo arranco con este conjunto. Fíjense, este conjunto A
Estamos porque toda esa idea intuitiva me permite justificar por qué estoy considerando este conjunto. ¿Sí? La idea es, bueno, a ver, considero este conjunto. Primera observación. Este conjunto es no vacío. ¿Por qué? Porque fíjense que el A se puede escribir de esta forma, como A menos 0 por B. ¿Sí? Porque esto es 0. Entonces, el A, como se pudo escribir de esta forma, fíjense, el A se pudo escribir como A menos 0, que es un número natural, por B, el A ya pertenece al conjunto A. Entonces, el conjunto A es no vacío, porque ya por lo menos el elemento A, si me voy acá al ejemplo, este elemento yo no lo consideré en un principio, pero tendría como un R0 acá, que es 18 menos 0 por 4, ¿sí? Que esto es igual a 18. Entonces ya, este elemento va a estar en el conjunto, seguro. El primero, este va a estar. ¿Estamos? Por lo menos uno va a haber. Y además, ese conjunto es un subconjunto de los naturales, ya por definición es un subconjunto de los naturales, como me está diciendo, son los X naturales tal que, ¿sí? Es como que de esta forma, porque yo acá podría seguir restando, ¿no? Podría salirme de los menores que 0, pero me está diciendo, no, frenate acá, porque solo vamos a mirar los números naturales. Entonces, efectivamente, este conjunto es un subconjunto de los números naturales por definición. Entonces, a ver, acá estaba la principal diferencia entre el conjunto de los números naturales y el conjunto de los números enteros. ¿Qué habíamos dicho de los números naturales? Que era un conjunto bien ordenado. No sé si se acuerdan. Dijimos, ¿qué significaba que los naturales con la relación menor o igual sea bien ordenado? Significaba que todo su conjunto de los naturales, no vacío, tenía primer elemento. Entonces, yo acá, este conjunto A es un subconjunto del conjunto de los naturales no vacío, por lo tanto, este conjunto, por el principio del buen orden, o por ser los naturales un conjunto bien ordenado, va a tener primer elemento. ¿Sí? Por el principio del buen orden, o por ser un conjunto bien ordenado, A tiene primer elemento. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Me siguen? Yo definí este conjunto y por toda esta observación puedo decir, va a tener un primer elemento, que ya vimos qué significaba que tenga un primer elemento, que va a ser un elemento que precede a todos. O sea, yo acá en el ejemplo estoy diciendo, bueno, ¿quién va a ser el primer elemento? El R4 va a preceder a todos estos R's. ¿Sí? Estos vendrían a ser los diferentes X. Bueno, tengo este que va a preceder a todos. Y entonces, a este primer elemento, que yo sé que existe, que me dice que existe el principio del buen orden, lo vamos a llamar R. ¿Sí? Lo llamo R. Entonces tengo un conjunto A, definido de esta forma, que verifica estas dos cosas. R va a ser el primer elemento. Bien. A eso lo llamo. Que efectivamente ese R va a terminar siendo el resto. ¿Sí? Este es lo que decíamos, este que es el primer elemento de todos estos, va a terminar siendo el resto. Bueno, pues tengo que justificar lo que efectivamente es el resto. Fíjense, dado que el R pertenece al conjunto A, existe un número natural, o sea, el R es uno de estos. ¿Sí? Entonces va a tener esta forma el R. Entonces va a existir un número natural, llamémoslo Q, llamémosle Q, ¿sí? De forma tal que, ¿qué satisface el R? Satisface esto, porque tiene esta forma, ¿se dan cuenta? Porque el R pertenece al conjunto A, entonces el R sí o sí va a tener que tener esta forma. ¿Y esto qué significa? Equivalentemente, si yo despejo de acá, significa que el A lo pude escribir como Q por B más R. Entonces, hasta este punto, por el principio, definiendo ese conjunto y por el principio del buen orden, yo pude demostrar que existe un Q y existe un R naturales, ¿sí? De forma tal que verifican esto, que era lo primero que quería, ¿no? Si yo me voy al teorema, yo quería probar existencia, yo quiero probar que existen Q y R que verifiquen esto. Y lo demostré. Ahora bien, me falta justificar esto. ¿Será cierto? Porque vimos que no hay una sola forma de poder escribir al A como un número entero por B más otro. Hay muchas formas, pero lo importante es que el R tiene que verificar esta condición. Entonces, a ver. Vengo acá, hasta acá estamos. Yo pude, por el principio del buen orden, demostrar que existe un R y un Q naturales, digo, que verifican esta relación. ¿Hasta ahí estamos? ¿Me siguieron hasta ahí? Sí, profe. Bueno, ahora, ese R no puede ser cualquier cosa. Como ya dijimos, tengo que demostrar con todo esto que el R es mayor o igual que 0 y menor estricto que B. Bueno, veamos eso. Falta ver que el R es mayor o igual que 0 y menor estricto que B. Bueno, para ver esto,
Primero, como el R pertenece a la A, fíjense, y el A es un subconjunto de los naturales, entonces el R seguro es mayor o igual que 0. ¿Sí? Entonces ahí está que es mayor o igual que 0. ¿Qué me falta ver? Falta ver que el R es menor estricto que B. Para demostrar que el R es menor estricto que B, lo que vamos a hacer lo vamos a justificar por el absurdo. O sea, vamos a suponer que no es cierto que el R es menor que B y vamos a llegar a una contradicción. Si no es cierto que el R es menor estricto que B, ¿qué va a pasar? Vamos a suponer que el R es mayor o igual que B, porque estamos razonando por el absurdo. Y no tengo que perder de vista que tengo que llegar a una contradicción. Si yo logro llegar a una contradicción, va a valer que el R es menor estricto que B y luego ya está demostrada la existencia. Entonces suponemos que el R es mayor o igual que B. Por definición de mayor o igual o menor o igual, ¿se acuerdan que la vimos en la clase pasada? ¿Qué significaba? Que el R sea mayor o igual que B. Y significa, esto es lo mismo que B es menor o igual que R, ¿no? Que existe un K natural, ¿sí? Por definición de la relación menor o igual, de forma tal que el R es igual a B más K. ¿Sí? No sé si se acuerdan de esto. Entonces yo al R, por ser el R mayor o igual que B, lo puedo escribir como B más un número natural. ¿Sí? Entonces, fíjense, que yo ya había demostrado acá que el A lo podía escribir como Q por B más R. Entonces, voy a reemplazar el R por lo que es en esta expresión. Entonces, fíjense que dice, sustituyendo en 1, tengo que A es igual a Q por B más, y esto es R. En vez de escribir R, escribo a lo que es igual de R. ¿Sí? Ahora bien, está este paréntesis que no es necesario, tengo Q por B más B más K. De estos dos primeros términos, yo puedo sacar factor común B. Saco factor común B, me queda Q más 1 por B más K. ¿Lo ven esto? ¿Sí? Entonces, fíjense acá. Me quedó que A es igual a Q más 1 por B más K. Entonces, esto es más K. Si yo despejo, en verdad acá me queda que es igual a A menos Q más 1 por B. ¿Sí? Y esto es un número natural también. Esto pertenece a los naturales. Entonces, ¿esto qué me está diciendo? Que el K en verdad pertenece al conjunto A, porque si el K tiene esa forma, el K va a pertenecer al conjunto A. ¿Sí? Entonces, de esto, si uno despejaría, ahí lo despejé, bueno, puede terminar diciendo que el K, y fíjense, y por el otro lado, el K es menor que R. ¿Por qué el K es menor que R? Porque yo tengo que el K es esto, y el R ¿quién era? El R es A menos Q por B. ¿Sí? Fíjense que el K es uno que está anterior al B. Bueno, uno podría decir así, fíjense, lo podría justificar de esta forma. Yo sé que el Q es menor que el Q más 1, menor estricto que el Q más 1. Si multiplico ambos lados por menos 1, ¿qué me queda? Que el menos Q va a ser mayor que menos Q más 1. Si multiplico B en ambos lados, ¿qué me queda? Que menos Q por B es mayor que menos Q más 1 por B. Y si sumo A en ambos lados, ¿qué me queda? Uy, me quedé sin papel. Me queda que A menos Q por B es mayor que A menos Q más 1 por B. Esto me está diciendo que R es mayor que K. ¿Lo ven? R es mayor que K. Uno haciendo esa cuentita puede decidir que el R es mayor estricto que el K. Y esto es una contradicción. ¿Por qué es una contradicción? ¿Alguien se da cuenta por qué es una contradicción eso? Primero, se dan cuenta que efectivamente el R es mayor que el K. Haciendo cuentitas, esto, usando monotonía o toda la historia. Y segundo, como el K pertenece al conjunto A y el K es menor estricto que el R, esto es una contradicción. ¿Por qué? ¿Alguien me dice por qué es una contradicción? ¿Se dan cuenta? ¿Quién era el R? El R estaba en el conjunto A. ¿Y qué era del conjunto A el R? ¿No era el resto? Sí, después le llamé resto, pero en verdad del conjunto A era el primer elemento, ¿se acuerdan? Entonces, como es el primer elemento del conjunto A, no puede haber otro elemento en el conjunto que lo preceda. Y acá estoy diciendo que existe un K en el conjunto A que precede al R. ¿Se dan cuenta? O sea, que es menor que el R. Y eso es una contradicción
¿Por qué? Por ser R el primer elemento del conjunto A. ¿Sí? ¿Lo ven? Y por lo tanto, a ver, yo supuse que el R era mayor o igual que B, llegó a una contradicción, entonces efectivamente lo que va a valer es que el R es menor estricto que B. ¿Sí? Entonces, a ver, repasamos un minuto, rápido. Para probar existencias, me voy al algoritmo. Esta demostración, chicos, para el final, o sea, tienen que poder entender. No quiero que se la estudien de memoria, tienen que poder entenderla, reproducirla, ¿sí? A ver, yo tengo en primer lugar dijimos, tengo que probar que existen dos, Q y R, que satisfacen esto, ¿sí? Dividimos en casos. Cuando el A era menor que B, dijimos era fácil. Cuando el A era igual al B, también era fácil. ¿Qué pasa cuando el A es mayor que el B? Hicimos todo esto. Entonces, lo primero, con el principio de buen orden, dijimos, bueno, sí, existe el R, que es el primer elemento del conjunto A, que va a terminar siendo el resto, efectivamente, y también existe el Q, por pertenecer el R del conjunto A, va a existir un Q, de forma tal que verifica esto, y por lo tanto, ahí logré primero que la ecuación se verificara, y después verificamos que el resto se movía era mayor o igual que 0 y menor estricto que B, y entonces quedó demostrada la existencia del cociente y el resto, y que el resto verifica esa condición, cuando el A era mayor que B. ¿Entendieron, chicos, la existencia? ¿Chicos? ¿Hay alguien del otro lado? Sí, se va entendiendo propuesta, pero se entiende. A ver, sí, no estoy diciendo que, pero digo, por lo menos esta idea, a ver, entendimos por qué consideramos ese conjunto, no me salió de la galera ese conjunto, primero, no es que yo bueno, obviamente que no lo hice yo esto, a quien haya hecho la demostración, se le ocurrió agarrar ese conjunto, ¿por qué? Porque yo tuve un análisis, o sea, eso de ir viendo cuántas veces entra uno en el otro, el B en el A, y bueno, ¿qué me queda? Bueno, surge un poco de eso, armar ese conjunto. Y después fuertemente uso el principio del buen orden y sé que ese conjunto va a tener un primer elemento, y ese primer elemento va a ser el resto, ¿sí? Y después efectivamente tengo que probar que el resto cumple la condición dada. ¿Estamos? Pero el teorema que les dije, por un lado tenía la existencia y por otro lado tenía unicidad, ¿sí? Para probar unicidad, ¿qué significa unicidad? Significa que el Q y el R, el cociente y el resto, que verifican esas condiciones, o sea que el A se puede escribir como Q por B más R, y con el R que verifique esa condición, son únicos. No puede haber dos, ¿sí? Entonces, vamos a suponer, para demostrar la unicidad, que hay dos. Vamos a suponer que hay dos cocientes y que hay dos restos, ¿sí? Y vamos a llegar, ¿y cuál es la idea? Vamos a tener que demostrar que son iguales el cociente y el resto. Entonces, por un lado, ¿qué supongo? Supongo que Q y R son cocientes y restos de la división de A por B. Entonces, ¿qué verifica esto? Esperen que no veo. El A se escribe como Q por B más R, por ser Q y R cociente y resto. Y a su vez el resto verifica esta condición. Pero a su vez dijimos hay otro cociente y resto, Q' y R'. Entonces, pero verifican lo mismo, el Q' y el R', porque también van a ser cocientes y restos, porque estoy asumiendo que hay dos. Entonces, ¿qué asumimos? Que A por Q', mejor dicho, que A es igual a Q' por B más R', y que ese R' es mayor o igual que 0 y menor que B. ¿Y qué tengo que demostrar yo? Que efectivamente el Q es igual a Q' y el R es igual a R'. Si yo logro probar esto, ya está probada la unicidad. ¿Se dan cuenta? Porque yo supongo que hay más de uno y termino probando que son iguales. Entonces no puede haber, en verdad hay uno solo. ¿Sí? Un solo cociente y un solo resto que verifique estas dos condiciones simultáneamente. ¿Sí? Entonces, bueno, suponemos esto, que existen Q y R que verifican por un lado esto, y por otro lado existe Q' y R' que verifican esto. Bueno, veamos que son iguales. Lo primero que vamos a hacer, ¿qué es? Vamos a restar esta ecuación y esta ecuación miembro a miembro. A ver, vayan siguiéndome, párenme, chicos. ¿Sí? Uy, se me va a apagar la computadora. Ay, se me enredó. No. Fíjense. A ver, restando miembro a miembro las ecuaciones. Resto esta menos esta. Voy acá. O sea, yo por un lado tengo que A es igual a Q por R más B, y por otro lado tengo que A es igual a Q' por R más B. Lo que estoy diciendo, resto esto. Cuando resto, es miembro a miembro. A menos A que me queda 0. Y de este lado me va a quedar
Q por R más B menos todo lo otro, que es Q'. Uy, por... ¿Qué puse acá? Miren lo que escribí, chicos. No me hagan caso, por favor. No me hagan caso. Q por B más R, Q por B más R'. Y acá estoy escribiendo cualquier cosa. ¿Estamos que estaba mal lo que estaba escribiendo, chicos? Esto es Q por B más R menos Q' por B más R'. Entonces tengo que es igual a 0 y de este lado que me va a quedar. Entonces me va a quedar que 0 es igual a, fíjense, esto es Q por B más R, puedo distribuir el menos, me queda Q' por B menos R', ¿sí? Y esto que es igual. De estos dos términos, yo puedo sacar factor común B, entonces me va a quedar que Q menos Q' por B más R menos R'. ¿Sí? ¿Lo ven a eso, chicos, esa cuantita? Sí, profe. Bien. Entonces, eso es lo que me queda. Restando las dos ecuaciones, yo voy a llegar a eso. ¿Sí? Que es lo que les escribí yo. Ahora, fíjense, voy a pasar esto restando para aquel lado. Todo el paréntesis lo paso restando. Entonces me queda esto. ¿Sí? Y esto, bueno, en verdad, este menos yo lo puedo distribuir ahí adentro. Entonces me va a quedar, fíjense, si yo tengo menos R menos R', esto es lo mismo que hacer menos R más R', y esto es lo mismo que escribir R' menos R. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, a menos este paréntesis los voy a escribir como R' menos R. ¿Sí? Lo escribo de esta forma. Y fíjense, llego a esto. ¿Esto qué significa? Uy, para. Yo llegué a que R' menos R, vamos a hacer una raya acá, es igual a Q menos Q' por B. Esto es un número entero. ¿Sí? Entonces, ¿yo qué estoy diciendo? Que R' menos R es igual a un, no quiero decir K porque ya lo usamos antes, bueno, qué sé yo, a un M por B con M perteneciente a los enteros. ¿Sí? Entonces, ¿esto qué va a significar? Sí, esto es R'. Significa que B divide a R' menos R. B va a ser un divisor de R' menos R, ¿sí? Porque existe este entero, de forma tal que el R' menos R se puede escribir como el entero por B. ¿Sí? Eso es apelando a la definición. Uy, me fui al final. No vamos a poder ver todo esto hecho. Es larga esta demostración. Entonces tengo que B divide a R' menos R. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos? Es un divisor el B. Todo esto tienen que justificarlo bien, entender bien por qué. Ahora bien, hasta ahí llegué. Estamos, yo tengo que llegar a que R es igual a R' y Q es igual a Q'. No tengo que perder de vista esto. Resté las dos ecuaciones, bla, 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 pasé de término, monté la historia, y de acá deduzco que el B divide a R' menos R. Bien. Como R es el primer elemento del conjunto A, porque se acuerdan que así lo dijimos por el principio del buen orden, y el R' pertenece a la, ¿por qué el R' pertenece a la? Ya me estoy quedando sin hoja. Porque fíjense, yo sé que A es igual a Q' por B más R', porque Q' y R' son cocientes y restos, porque así lo supusimos. Entonces de acá, R' va a ser A menos Q' por B, con este perteneciente al conjunto de los números enteros. Entonces claramente de acá, de despejar de acá, puedo decir que R' pertenece al conjunto A. Entonces yo tengo que R pertenece al conjunto A, y R' pertenece al conjunto A. Pero este es el primer elemento, R es el primer elemento del conjunto. Entonces, si es el primer elemento del conjunto, el R precede a todos los elementos del conjunto. En particular, ¿a quién va a preceder? Al R'. Entonces, R tiene que ser menor o igual que el R' por ser R el primer elemento del conjunto A. ¿Sí? Entonces, de ahí deduzco que el R es menor o igual que R'. ¿Estamos? Es decir, si uno despeja acá, R' menos R es mayor o igual que 0. ¿Sí? Tenemos esto. Entonces, me vuelvo un poquito acá atrás. Yo tengo que esto es positivo, el B es positivo porque era un entero positivo. Y a su vez me está diciendo, bueno, esto también es positivo. ¿Sí? Y tengo que el B divide, ¿se acuerdan de esta propiedad?
No me quiero ir al principio. A ver, me voy al principio un minuto. Al principio, esta propiedad, ¿se acuerdan de esto? Que si A divide a B, o si un número divide a otro, entonces el módulo del divisor es menor o igual que el módulo del número del cual está dividiendo. ¿Se acuerdan de esa? Esa es la que vamos a usar ahora. ¿Dónde estoy? Acá. Acá. Entonces, fíjense. Todavía no la vamos a usar. Bueno, vale. Ahí la vamos a ver. Porque tiene que ser distinto, no nulo. Ahí la vemos a la propiedad. Vale. Entonces, a ver. Llegamos hasta acá que el R menos R' es mayor o igual que 0. Hasta ahí estamos. Yo tengo que demostrar, recuerden, que el R' es igual al R. Es decir, yo quiero justificar no que esto es mayor o igual que 0, sino que es igual a 0. Entonces, ¿qué voy a hacer? Vamos a suponer que es distinto de 0 y llegar a una contradicción. Y luego, si esto, que es mayor o igual que 0, es distinto de 0, no me va a quedar otra cosa que sea R' menos R igual a 0, y ahí deduzco que el R' es igual al R. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, me faltaba esto de decir, si el R' menos R es distinto de 0, entonces, y acá sí, uso la propiedad de divisibilidad. ¿Por qué? Porque, a ver, yo sé que B divide a R' menos R, y necesito que esto sea no nulo. Necesito que sea no nulo, porque esa propiedad la demostraba para los no nulos. ¿Sí? Siempre y cuando el que estaba dividiendo era no nulo. Entonces, a ver, tenía que el B dividía esto. Entonces, esa propiedad de divisibilidad me dice que el módulo de B es menor o igual que el módulo de R' menos R, por la propiedad de divisibilidad. Pero esto es un entero positivo, entonces el módulo, o sea, como B pertenece a los enteros positivos, el módulo de B es igual a B. Y como esto es positivo, como R' menos R es mayor o igual que 0, en verdad, estoy en el caso que es distinto de 0, entonces va a ser mayor estricto que 0, ¿sí? Entonces, tengo esto. Puedo decir que B, en virtud de esa propiedad de divisibilidad, puedo decir que el B es menor o igual que el R' menos R. ¿Sí? Entonces el B es menor... Uy, mi hija está llorando. Entonces el B es menor o igual que el R' menos R. ¿Sí? Pero estamos que sale de esa propiedad de divisibilidad que vimos, le vimos la clase pasada, en verdad, que hoy se las recordé. Esperen que es mucho chiquir. Pero a ver, ¿qué pasa? Entonces, por un lado tengo que el B es menor que R' menos R. Llegué a esto. Y lo voy a recuadrar. Llegué a que B es menor o igual que R' menos R. Genial. Yo llegué a eso por un lado. Por el otro lado, yo sé que R' es menor que B, porque R' es el resto. Lo asumí también como resto. Dije, tengo dos cocientes y dos restos. Tengo el cociente Q' y el resto R', que el resto R' va a ser mayor o igual que 0 y menor estricto que B. Entonces, R' es menor que B. Pero entonces, ¿qué pasa? Fíjense. Vamos a hacer acá algo. Ya no sé más dónde hacerlo, me quedé sin hoja. Entonces, R' menos R, esto es, que dije que este es menor que B. Entonces esto va a ser menor que B menos R. ¿Sí? Porque, a ver, porque yo sé acá que el R' es menor estricto que B. Entonces, si resto B en ambos lados, ¿sí? Todas estas propiedades ya las dijimos, por monotonía. ¿Sí? Entonces, como el R' es menor que B, entonces tengo que R' menos R es menor estricto que B menos R. Pero el R es un número positivo. Entonces, los dos son números positivos, ¿no? Entonces, si a este número B yo le estoy restando algo positivo, esto va a ser seguro menor o igual, podría ser 0, ¿no? Va a ser menor o igual que B. ¿Sí? Pero en resumen, yo de acá, esto sale porque el R es mayor o igual que 0. ¿Sí? Pero entonces, el R' menos R es menor estricto que B. Llego a esto por otro lado. Entonces, fíjense. Por un lado, yo llegué a que B es menor o igual que el R' menos R. Y por el otro lado, llego, lo que hicimos recién, que R' menos R es menor estricto que B. Me vengo acá para que vean. Esto fue lo que hicimos. Entonces tengo que el B es menor o igual que esto, y que es R' menos R, y el R' menos R es menor que B, dice lo cual es una contradicción. Y sí, es una contradicción, porque uno de acá, ¿qué puede estar diciendo? Puede estar diciendo B menor o igual que el R' menos R, menor estricto que B, entonces uno llegaría acá que B es menor estricto que B, y esto es una contradicción, porque B no puede ser menor estricto que B.
¿sí? Entonces obtuvo una contradicción. ¿De qué vino la contradicción? De haber supuesto que el R' menos R era distinto de 0. Entonces no puede ser distinto de 0 el R' menos R. Entonces, si no es distinto de 0, no me queda otra que sea 0. Es decir, R' menos R va a tener que ser 0, con lo cual el R es igual al R'. Entonces, en primer lugar, ahí pude demostrar que R es igual a R'. ¿Y ahora qué me falta demostrar? Pero esto es cortito, chicos. Tengo que demostrar que el Q es igual a Q', ¿sí? Para ahí terminar la demostración de la unicidad, ¿sí? A ver, fíjense, yo ya sé ahora que el R' menos R es igual a 0. Si yo me voy acá, a esto que resté acá, fíjense, yo ya sé, bueno, que el R' menos R es igual a 0, lo mismo decir que el R menos R' es igual a 0, ¿sí? Esto también va a ser 0. Entonces, de esta igualdad, si yo ya sé que esto vale 0, entonces, ¿qué voy a tener? Que 0 va a ser igual a Q menos Q' por B. Entonces vuelvo acá, se concluye esto, pero sale de mirando allá arriba la otra ecuación. Entonces, a ver, tengo un producto que es igual a 0. Entonces, ¿qué vimos? Si tengo un producto que es igual a 0, un factor es 0 o el otro factor es 0. A ver, si yo tengo que Q menos Q' por B, esto es igual a 0, entonces Q menos Q' tiene que ser 0 o B tiene que ser 0. Pero a ver, B no puede ser 0. ¿Por qué? Porque B pertenece a los enteros positivos. Entonces, si B pertenece a los enteros positivos, no va a poder ser 0. Por lo tanto, para que se cumpla esto, no va a quedar otra que el Q menos Q' tenga que ser 0. ¿Sí? Entonces acá, dado que el B es distinto de 0, el Q menos Q' tiene que ser 0, y por lo tanto se deduce que el Q es igual a Q', y ahí queda demostrada la unicidad del cociente y del resto. O sea, yo supuse que había dos cocientes y dos restos, y probé que son iguales. Los cocientes son iguales y los restos son iguales. ¿Sí? Entonces es único. ¿Estamos de acuerdo, chicos, con el algoritmo de la división? Nos falta después... bueno, les digo esto rápido. Después el otro no. Este resultado puede generalizarse a cualquier par de números enteros. Fíjense, nosotros hicimos la demostración para enteros positivos. Lo podemos generalizar para cualquier número enteros con B distinto de 0 de la siguiente manera. De vuelta, existen únicos, lo mismo. ¿En qué me cambia? Existen Q y R, ahora números enteros, el Q y el R. Bueno, el R va a seguir siendo natural. Pero el R, ¿qué verifica ahora? Que es mayor o igual que 0. Y el B puede ser un entero acá. Podría ser menos 5 el B, por ejemplo. Entonces el R tiene que seguir cumpliendo la condición, el resto, que es mayor o igual que 0, y ahora va a ser menor estricto que el módulo de B. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esta es la generalización del algoritmo de la división entera. Bueno, chicos. Es medio pesada esta demostración. Pensaba darles más, pero dejo, bueno, ya son las menos 10 aparte, pero dejo acá porque voy a dejar de grabar. A ver, el algoritmo de la división entera lo tienen que manejar súper bien para el práctico, para el parcial, para todo. No la demostración que vimos en sí, o sea, esto del conjunto que consideramos, del principio de buen orden. Bueno, eso no, claramente. A ver que tengo un chat. Eso claramente no, chicos. ¿Sí? Pero sí tienen que saber encontrar el cociente y el resto y saber, vamos a hacer ciertas demostraciones, van a tener que saber qué condición cumple el resto, ¿sí? Eso nunca se tienen que olvidar. El algoritmo de la división lo tienen que manejar bien, bien, bien. Y lo que le pensaba dar ahora era un poco más lo que iban a aplicar en el práctico, pero bueno, lo vamos a ver el martes que viene. Hoy estoy bien con los días. El martes que viene lo vemos. ¿Sí? Bueno, chicos, los dejo. Tienen práctico ahora algunos de ustedes. Que anden bien.